Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a Soluciones. En el día de hoy esta servidora, Ingrid Valero, les estará acompañando en nombre de nuestra compañera Natalie Vitesnik, quien por asuntos personales se ha tenido que ausentar durante unos días. Sin embargo, bueno, estaremos acá ofreciéndoles todos los detalles correspondientes al tema seleccionado para el día de hoy. El estrés, el aburrimiento laboral, el agotamiento, estas situaciones que se nos pueden presentar con cotidianidad en nuestro entorno laboral y que es importantísimo saber cómo enfrentarlas para no caer en situaciones peores. En el día de hoy, para abordar esta temática, hemos invitado a Siboney Pérez, psicóloga y especialista en desarrollo humano, también a Pura Sabarce, psicóloga también y especialista en el bienestar. Queremos, bueno, darles la bienvenida. Queremos agradecer la presencia de ambas acá y, por supuesto, la importancia de abordar este tema hoy en día cuando hay tantas situaciones detonantes que pueden llevarnos a padecer de estrés en nuestro entorno laboral, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar. Pero bueno, llevándolo hoy un poco a lo que es el plano laboral. Y empezar, por supuesto, tratando de dar una definición muy ajustada a lo que es esta realidad del estrés. Gracias por la invitación, Ingrid. Bienvenida, Pura. Gracias. El estrés es básicamente una respuesta del organismo para adaptarse al medio ambiente o a las condiciones cambiantes del medio ambiente cuando percibe o siente que estas demandas sobrepasan su capacidad de respuesta y de control. Es decir, experimentamos estrés cuando podemos vivenciar una falta de control sobre determinadas situaciones. Y al vivenciarlo de esa manera, sentimos que agotamos o deterioramos los recursos del organismo para responder ante esas situaciones. Cuando eso se prolonga en el tiempo, estas situaciones cambiantes, nuevas, y no tenemos la capacidad de responder, va a generarse una cantidad de reacciones desde el punto de vista físico, mental, emocional, que desencadenan o pueden detonar enfermedades si no existen o agudizar las preexistentes en el organismo. O sea, básicamente es un desequilibrio que agota los recursos del organismo para adaptarse a esas situaciones. Siendo un estímulo estresante, o sea, el estrés es un estímulo estresante que dispara respuestas en la persona de orden fisiológico y de orden psicológico, como puede ser la elevación de la presión arterial, como puede ser angustia, ataques de ansiedad, de pánico, irritación. También es una respuesta a ese estrés. ¿Por qué? Porque va a depender también de la situación y de las características individuales, idiosincráticas, para responder a esa situación, dependiendo de cómo la estamos significando y cómo la estamos interpretando. Porque no todas las personas ante las mismas situaciones responden de la misma manera o se estresan de la misma manera. Eso es fundamentalmente lo que es el estrés. Hay diversos detonantes y hay diversas facetas por las cuales puede transitar el estrés, los niveles de estrés, sobre todo cuando está en un grado inicial. Usted nos conversaba en tras cámaras que, bueno, que es una acción que se va desencadenando y va cobrando mayor vida a medida que va pasando y que no se va atendiendo a tiempo. ¿Cómo podemos o cómo se clasifican esas etapas del estrés? Diaria y cotidianamente nosotros estamos expuestos a distintos niveles de estrés. Y el estrés, hay un mínimo de tensión requerida en el organismo para poder desempeñarse de manera óptima, para que nosotros podamos ejecutar nuestras actividades, porque de lo contrario ni siquiera saldríamos de nuestra cama. Entonces hay un nivel requerido de tensión y nos vamos habituando a esos niveles de tensión, los vamos tolerando. Y eso ha generado o conforma lo que es el síndrome de adaptación general, que desencadena 3 tipos de reacciones. La primera, la reacción de alarma. Estas son respuestas o bien de huida o de lucha ante estas situaciones que preparan al organismo para una acción inmediata, es decir, moviliza recursos para que el organismo recupere su estado de bienestar, su estado de equilibrio, su estado de homeostático, donde el funcionamiento óptimo del organismo. Esa es la primera fase, es una etapa como de prevención, de alarma, alerta. La segunda es propiamente la fase de adaptación. Ahí es cuando nos estamos sometiendo a distintos y periodos prolongados de estrés y si no compensamos, si no tomamos medidas de contrapeso a esos periodos de estrés, bien sea relajación, ejercicio, distracción, esparcimiento, apoyo social, familiar,
va a abrir espacios para la aparición de enfermedades, porque nos va a hacer más vulnerables, porque empiezan a ser atacados y afectados distintos sistemas del organismo, que por hablará quizás más de eso ampliamente. Y la tercera fase es la fase de desgaste, de agotamiento. Ahí todos los recursos, los físicos, los emocionales, los mentales, sufren deterioro, se agotan y es cuando la persona siente colapso y en los casos extremos puede incluso llegar hasta la muerte. Entonces es importante que las personas reconozcan en qué momento está pasando y sobre todo en la fase de adaptación, que es en la que generalmente estamos, no olvidar que a periodos de estrés prolongado tenemos que tener contrapesos, medidas compensatorias, porque si no pasamos a esta tercera fase, donde ya las medidas van a ser de otro orden y de otra naturaleza. Claro, quizás incluyendo ya un poco la parte de clasificación como categorización como una patología y ya incluir cierta medicación al respecto. Sí. Usted nombra el aspecto del bienestar, doctora Sabarce. Yo quisiera que tocáramos un poco ese tema del bienestar, porque si bien es cierto, esto es un elemento fundamental dentro del equilibrio del ser humano, sobre todo en situaciones de estrés. Es indispensable pensar como ser humano íntegro en el bienestar para poder primero estar bien consigo mismo y para poder transmitir esa tranquilidad a los demás. ¿Qué papel o cómo manejar el bienestar, situaciones de estrés o cómo hacer esa simbiosis para que evidentemente el estrés no arrope nuestra vida cotidiana? Fíjate que Siboney explicó brillantemente los procesos que subyacen a esta situación humana, ¿no? Hay un estrés funcional que es el que permite que nosotros nos adaptemos día a día en el quehacer de nuestra vida cotidiana. Pero cuando ese estrés digamos, excede nuestras capacidades, podemos enfermar. ¿Cuál podría ser la alternativa? ¿Cuáles pueden ser las opciones? Siboney también señaló dos cosas importantes, o algo que subyace importante, que es cómo nosotros interpretamos lo que nos ocurre, cómo nosotros interpretamos, ideamos el contenido de nuestras ideas, el contenido de nuestros pensamientos, es fundamental en el manejo de nuestras vidas. Ese contenido y esa información, esas ideas, tienen un consecuente, y es nuestro mundo emocional. Piensa bien y te sentirás bien, como dicen, ¿no? Y esto no quiere decir que vamos a andar metidos en una burbuja que no existe o vamos a inventarnos unas ideas que no son ciertas. El asunto funcional radica en que seamos capaces, primero, de reconocer nuestras emociones, todas, las positivas y las negativas. Todas las emociones funcionan, todas las emociones tienen un sentido. Las negativas son las que tienen quizás más respuesta fisiológica, la rabia, el dolor, la ansiedad, la frustración. Esas emociones de alguna manera pues generan en nosotros una respuesta fisiológica mucho más intensa. El mundo bioquímico de alguna manera se activa para funcionar en ese sentido, y cuando esas emociones negativas duran mucho tiempo, pueden intoxicarnos de alguna manera, debilitan nuestro sistema inmunológico y de alguna manera puede producir malestar o enfermedad. Cuando nosotros somos conscientes de que podemos voluntariamente generar un mundo emocional más funcional, ahí podemos empezar a tener respuestas más adaptativas, más saludables, más positivas para nosotros ante nuestras circunstancias. Ahora, nuestro entorno laboral está repleto de elementos detonantes que de una u otra forma contribuyen a que esos niveles de estrés aumenten o por lo contrario puedan llegar incluso a disminuir. Una de las soluciones, tal como ustedes ambas lo mencionan, es reconocer nuestras emociones y por supuesto saber identificar en qué momento debo atender, cuando se prenden esos bombillitos rojos para uno poder tomar decisiones que a tiempo puedan prevenir situaciones mayores. Nosotros en este momento tenemos que hacer una pausa, pero al regreso continuamos con más de soluciones y este tema del día de hoy, estrés y aburrimiento laboral.